Si tienes pan duro, no lo tires, porque hoy te propongo estos sabrosos huevos tontos con merluza y gambas, la receta de aprovechamiento perfecta para economizar y disfrutar a partes iguales. Aunque la receta original suele llevar tan solo ajo y perejil, estoy segura de que esta versión de huevos tontos, mucho más nutritiva, te dejará con ganas de probarla. Para empezar, toma un puerro, retira sus extremos, pícalo bien y reserva. Ahora, añade en una sartén 2 o 3 cucharadas soperas de aceite de oliva, junto con 2 dientes de ajo picados. Enciende el fuego y cocina a temperatura baja unos pocos minutos hasta que empiecen a dorarse. Seguidamente, incorpora el puerro picado. Lo rehogaremos esta vez a fuego medio hasta que quede pochado. Añade una pizca de sal y remueve de vez en cuando. Mientras tanto, voy a aprovechar para continuar preparando el resto del relleno. Necesitaremos 100 gramos de merluza, en mi caso congelada. Introdúcela troceada en el vaso de tu procesadora, seguida de 75 gramos de gambitas peladas. Pícalas bien. ¡Estupendo! Como ves, nuestro puerro ya está pochado, así que es el momento perfecto para agregar el pescado. Para potenciar el sabor, añadiremos también una pizca extra de sal y pimienta molida. Lo cocinaremos todo durante 3 minutos. Después, reserva y deja enfriar. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Sigamos. Para elaborar nuestros huevos tontos, contaremos con 200 gramos de pan duro de hace un par de días. En este caso, puedo desmenuzarlo con los dedos, pero si tu tipo de pan ha quedado muy seco, ayúdate con un cuchillo. Poco a poco, añade los trozos en un bol amplio. Hay quienes prefieren usar simplemente la miga de pan, otros solo el pan de molde sin corteza, pero para esta receta he decidido aprovechar la barra por completo. A continuación, toma 200 ml de leche y viértela en el bol. Por otro lado, necesitaremos 2 huevos enteros de tamaño grande. Bátelos y agrégalos también. Mezcla los ingredientes para que los trozos queden bien empapados. Más tarde, toma tu batidora y tritura la mezcla para deshacer el pan, pero dejando un poco de textura. Ten en cuenta que la cantidad de leche dependerá del tipo de pan que utilices y de lo seco que esté. Si usas solo la miga, necesitarás mucha menos leche de la que yo he usado. Para que te hagas una idea, el resultado debe tener la densidad final similar a la de la masa de las croquetas. Perfecto, incorpora el pescado ya frío. Tan solo una pizca más de sal, ya que el pan ya le incluye. Y el equivalente a 2 cucharadas soperas de perejil fresco picado. Mezcla de nuevo hasta lograr un resultado homogéneo. Después, cubre el bol y llévalo a refrigerar 30 minutos para que el pan absorba el líquido restante y la masa quede aún más compacta. Pasado este tiempo, recupera el bol de la nevera y pone a calentar el fuego a potencia media. Toma porciones de una cucharada sopera de masa y dales forma de croqueta con ayuda de una segunda cuchara. Fríe nuestros huevos tontos por tandas en abundante aceite caliente, siempre a fuego medio.
En el día de hoy quisiera darle las gracias a dos grandes seguidoras de Food & Glory, Marisa Bernal y Nieves López, por seguir y apoyar las recetas de Food & Glory cada semana. Recuerda ir girándolos durante su cocción para que logren dorarse por todas partes. Llegado este momento, retíralos del fuego y pósalos sobre papel para absorber el exceso de aceite. Así de simple. Termina de freír la cantidad restante. Con las cantidades que te he ido indicando, deberás obtener como resultado un total aproximado de 18 unidades. Recuerda que es recomendable comerlos recién hechos para disfrutarlos al máximo. ¡Mira qué pinta! Estoy segura de que esta receta de huevos tontos será un éxito cuando la prepares. Es fácil, económica y queda de lo más sabrosa. Espera ver los ricos que lucen por dentro. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!